Muy bien, ¿ya estamos? ¿Hola? Sí. 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 Hola, hola. Muy bien, ya estamos. Seguimos entonces. Vamos. Ya queda la parte más fácil. Yo sé que es mucho la cantidad de horas de la teoría. Lo que sucede que por la forma de que se diagraman los horarios ahora, entonces nos obliga a trabajar y dar muchas horas seguidas, que no es lo mejor. Por eso estoy haciendo cortes de cada 40, 45 minutos. De todas maneras, por eso les digo, esto es más bien, le estamos dando la información, tienen que ver en los libros, en los apuntes que les damos, para que puedan fijar bien los conocimientos del método, del sistema. Ya hemos visto la parte más difícil, que es la del cálculo, la más tediosa. Pero también hemos visto que esa parte la vamos a resolver directamente con un programita, con un Excel. Y que si es del caso para apoyado en vigas, con las tablas. Ustedes me pueden preguntar, ¿y para qué voy a usar vigas si puedo usarlo sin vigas? ¿Por qué no voy a hacer directamente una solución como esta o como esta, que hemos visto en algunos ejemplos? Acá tenemos este caso. Acá tenemos este caso y hemos visto a lo largo de la clase un montón de casos de apoyo sin vigas. Bueno, la respuesta es que a veces se hace con vigas porque no se conoce el sistema sin vigas, parece risueño, pero es verdad. Y otras, como en el caso, por ejemplo, de este ejemplo, donde se quería tener la viga, ¿no? ¿Dónde lo tengo? Una triple capa. No, me voy buscando una por una, pero lo vamos a encontrar. Ya vamos a llegar. Un poquito de acá tienen vigas, ¿ves? Bueno, esta, que es con vigas. Hay otras. Oh, pensé que lo tenía el ejemplo acá. Acá está, ¿ven? Hay vigas reforzadas. O sea que hay veces que el diseño hace que esté la viga de borde, entonces se la pone. Porque quieran tener un cierre ahí de esa forma. Entonces ahí, bueno, lo mismo que este elemento puede ser o un capitel, como en el caso, por ejemplo, del Estadio de Catamarca, o que esto sea una gran viga, todo esto una gran viga, porque se extienda a todo lo largo, porque quieran esa forma de la obra, ¿no? Entonces puedo estar apoyado en apoyos continuos
en vigas o en muro o en apoyos puntuales que son columnas y hongos. Las plantas típicas con apoyos puntuales, acá tengo 4 apoyos puntuales que pueden estar remetidos para generar voladizos, que eso mejora el comportamiento. 9. Solución con apoyos puntuales. Con soporte en capitel va bajando o con soporte directamente superior o con un capitel de hormigón prefabricado o metálico donde pisa el reticulado. ¿Se ve bien ahí? Por ejemplo, un soporte en cruz. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. O llega como una pirámide a un punto, o acá llega en una cruz o en un cuadrado en planta, donde tengo los apoyitos del reticulado, o llegan hasta arriba acá. Distintas posibilidades de apoyo. Acá hay una viga de borde, ¿ven? Se dan cuenta que ahí hay una viga de borde porque esto es más alto que lo que hay adentro. Puedo tener capiteles, la viga puede a su vez apoyar en capiteles, como cartelas. El aeropuerto Sussex en Londres, fíjense, tiene el apoyo, la columna se abre con una gran escala y después termina con unas cúpulas translúcidas. ¿Ven? Acá está la columna, se abre. Estos son los subsuelos. Por eso esta columna sigue para abajo. Por eso acá se ve este pedacito solamente saliendo, pero sigue para abajo. Y acá tienen esta pirámide, es esta pirámide que vemos acá en el dibujo, y de ahí se abre, como lo estamos viendo acá. Ahí está la apertura. ¿Se entiende? Y las cúpulas translúcidas. ¿Se entiende el sistema estructural? Sí. O sea, apoyado en puntos, pero no necesariamente tiene que ser como vimos en los ejemplos anteriores. Acá tenemos otra forma. El estadio Clano tiene una planta de 60 por 60. Es una reticular de 2 capas. ¿Ven? Tiene una capa inferior y una capa superior. Y va llegando los apoyos, fíjense, a las columnas inclinadas. Son unos muretes inclinados que toman el empuje horizontal. Son apoyos, si bien son puntuales, pero justo en cada una de las llegadas de la estructura. Pasa que esta distancia son 6, 8 metros más o menos. ¿Cómo predimensiono las columnas de un reticulado espacial? Porque no se predimensiona como hacíamos en los edificios en altura, que es en función a la carga normal. Porque estas son columnas que son muy altas, con una fuerza horizontal grande por viento, por sismo. Entonces son columnas que tienen un diagrama de momento flector muy grande, pero el esfuerzo normal es chico. No es el caso de los edificios donde el esfuerzo normal, la carga que soporta vertical la columna, es lo que domina. Acá, en este tipo de estructuras, esta carga es chica. Entonces, si hacemos el área necesaria igual al esfuerzo normal, N o P sobre sigma, me va a dar una columna muy chiquitita, porque este N, esta carga vertical es muy chica. Pero lo que manda son las cargas horizontales. Por eso los criterios de predimensionado de las columnas en los reticulados espaciales son diferentes. ¿Y qué usamos? Es lo mismo que pasa en las cubiertas livianas, donde la preponderancia de las dimensiones se debe a los momentos flectores por cargas horizontales y no al esfuerzo normal de cargas verticales. Las columnas de hormigón, cuando la altura del lado menor es mayor que h sobre 15 y mayor a 30 centímetros. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una altura de columna de 6 metros, el lado menor de la columna tiene que ser 6 dividido en 15, que son 40 centímetros.
y el número y la dimensión mayor que 30. O sea, mínimamente 30 por 30. O, si es más grande lo que da, h sobre 15. ¿Se entiende o no? Duda. Pregúntenme si hay duda. ¿No hay ¿Puede dudas? volver a explicarlo, por favor? Yo tengo una columna, por ejemplo, de 8 metros. ¿Cuánto es el lado de la columna? El lado menor de la columna. Esta es la columna en planta. ¿Cuánto es este lado? Ese lado D tiene que ser el lado menor. ¿ven? El lado menor tiene que ser mayor que h sobre 15. Tiene que ser mayor que 8 metros o 800 centímetros sobre 15, que es más o menos 55 centímetros. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Y a su vez, si da menos de 30, hay que adoptar 30. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ahora sí. Ahora, supongamos que la altura es de 3 metros. 300 dividido en 15 da 20. ¿Cuánto tengo que adoptar del lado de la columna? 30. ¿Eh? 30. 30, siempre mínimo 30. Lo que da h sobre 15, pero mínimo 30. ¿Ok? Sí, ¿Entendió hasta ahí? ahora sí. Sí. De la misma manera, si la columna no es de hormigón, sino una columna reticulada metálica, por ejemplo, si es una columna formada por 4 ángulos, y acá tengo diagonales o planchuelas o lo que sea que va generando el cajón de la columna, ¿sí? El lado mínimo, el D mínimo, es h sobre 20 o 30 centímetros. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Perfecto. ¿No hay dudas? ¿Sigo? Sí. Sigo. Vamos. Por último, entonces ya tenemos el predimensionado. Tenemos los apoyos. Ya tenemos, antes vimos el predimensionado. ¿Con qué altura lo hacíamos? H sobre 20, sobre 25, ¿se acuerdan? Lo definíamos, lo que vimos. Acá está, los criterios para predimensionado. Acá está. Va. Después de que vimos los criterios para predimensionado, para definir la altura, que dependía de la luz, dependía del módulo, dependía del material de cubierta, todo eso que vimos antes, ¿sí? ¿De qué dependía el módulo? Todo. Después de eso, vimos cómo sacar los esfuerzos. Después de eso, predimensionamos las columnas, lo que vimos recién. Y ahora, por último, nos queda cómo hacer el montaje. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? No. Muy bien. Para el montaje, uno de los elementos que hay que tener en cuenta es el tipo de nudo que vamos a usar. Bueno, este es en el arranque, en la base, ¿no? Pero es importante saber el nudo, si va a ser abulonado, soldado, roscado, cómo va a ser. Y el tipo de submódulo con el cual vamos a ir montando la estructura. Yo puedo trabajar, por ejemplo, con el sistema Mero, que era la esferita atornillada. Yo voy poniendo primero unas vigas y después voy tejiendo las transversales, enroscando en el nudo.
en este caso el espacio en su totalidad, o sea, yo lo monto todo arriba. Acá está el obrero trabajando. Fíjense, esto es una estructura de 2 metros de altura. ¿Qué luz tendrá más o menos esa estructura? Acuérdense ustedes que sí, para tener un orden de magnitud, sí, a ver, para tener un orden de magnitud, si yo tengo más o menos, yo me acordaba que H era, por ejemplo, L sobre 25, más o menos, si es diagonal o lo que sea. Y si yo tengo una altura de 2 metros, más o menos estos son 2 metros, puedo suponer que la luz es más o menos 25 por 2, pasa multiplicando 25. Esta debe ser una estructura de más o menos 50 metros de luz, más o menos. Que la puedo montar toda en el aire, o sea, pongo una primera viga y luego voy tejiendo todo, o puedo construirla en el piso y luego izarla con plumas, otro sistema de montaje. Esto puede ser de toda la estructura o de partes de la estructura y luego ensamblar arriba. Fíjense, en este caso hago un izado total de la estructura. En este caso hizo las vigas. Y luego de que hizo las vigas, tendré que vincularlas en el otro sentido, de acuerdo al nudo que tenga, y voy generando el reticulado. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, tengo los sistemas de montaje. Puedo hacer por paños, ¿ven? Paños que después los vinculo. En lugar de hacer con viguitas, puedo montar paños. Uno. Puente, monto entero. Con 2 grúas. ¿Ven? Acá tengo una grúa y acá tengo la otra. Finalmente, voy a dar una idea, un orden de costos. Orden de costos, relaciones de costos. No en millones de dólares ni nada, sino por metro cuadrado más o menos. Y acá tengo la luz. Y esta es la relación E sobre M. E es la distancia del módulo, perdón, E el espesor y M la longitud del módulo. Por ejemplo, si tengo un reticulado donde el módulo es de 2 metros, M es de 2 metros, entro con esta curva, que es E sobre M igual a 1/2, E sobre M igual a 1. Acá está E sobre M igual a 1. Es decir, que el espesor es de 2 metros y el módulo es de 2 metros. El costo relativo es 6. ¿Se dan cuenta? Entro con el módulo de 2 metros, con la curva que da E sobre M igual a 1 y el costo relativo es 6. ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Ahora, si el espesor es de 1 metro, hago más delgado. El módulo es de 2, pero el espesor es de 1. Entonces, E sobre M, 1 sobre 2 es igual a 0,50. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sería la mitad, ¿verdad? Sería la mitad, porque 1 metro y 2 metros. Entro con esta Así. curva, E sobre M 1/2. Y para un módulo de 2 metros, entro con esta curva y el costo es 10,50. Quiere decir que la misma estructura, si la hago con una altura de 2 metros, me cuesta 6. Si la hago con una altura de 1 metro, me cuesta 10,50. Cuesta casi el doble. ¿Ven? 10,50, 6, 1,75. Quiere decir que si yo al reticulado mío
Por ejemplo, este es mi reticulado, que tiene 2 metros de módulo y tiene 2 metros de altura. O hago el mismo reticulado, que tiene los 2 metros de módulo y 1 metro de altura. El primer caso es este, 2 y 2. Es sobre M es 1, E vale 2, M vale 2, esto es 1. Entro con esta curva y el costo es 6. El segundo caso, que es 1 metro de altura en lugar de 2, es 0,050, el costo es 10,50. Quiere decir que si el reticulado yo lo hago de la mitad de la altura, cuesta casi el doble. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, cuanto más alto lo hago al reticulado, es más económico. Pero hay que ver cómo me queda con la arquitectura. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a ver algunos, para terminar, algunos ejemplos construidos en la región. En la región estamos hablando de Latinoamérica. Bueno, este ya lo mostramos. Otros ejemplos. La terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba es un reticulado, fíjense, las columnas siguen hasta arriba y de ahí unos tensores que tienen un cuadrado y de ese cuadrado, lo ven acá, tienen los tensores desde arriba que cuelgan y estos son los apoyos del reticulado espacial. Acá está la planta y acá está visto desde abajo. Acá está el reticulado espacial, que estas son las columnas que siguen para arriba, y la estructura, ahí está el reticulado. En la estructura volvemos a ver, acá está, pasan las columnas, los tensores generan este sistema de apoyos, y de este sistema de apoyos se cuelga el reticulado. Bien. Otro ejemplo, el Polideportivo de Mar del Plata, de 9.000 metros cuadrados. Son unas vigas que luego son entrelazadas. Hay unas vigas principales. Estas vigas son las vigas principales, que se las ve acá. Y luego el reticulado. El Estadio Orfeo de Córdoba, algo similar, con unas vigas muy importantes, de 4,50 metros de altura. Y luego las vigas secundarias. Esto no trabaja como reticulado espacial, sino trabaja como un sistema de vigas principales y vigas secundarias. Fíjense la altura de la viga frente a la persona. El anfiteatro Villa María de Córdoba, 8.900 metros. Son paraboloides hiperbólicos, que son reticulados espaciales de una capa. El aeropuerto de Montevideo, por último, también es una cáscara, forma de cáscara con reticulado espacial. Ahí vemos la cubierta. Vamos a ver después más en detalle. Estos son los hangares de los aviones, las llegadas de los aviones, ¿sí? Acá está la estructura, una estructura metálica, antes de hacer la cubierta. O sea, acá cuando la vemos ya está terminada. Acá se ve la cubierta, el reticulado espacial, de 2 capas. Acá está la viga. Fíjense la escala humana trabajando en el armado de la viga. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien.
Bueno, entonces ahora hacemos un intervalo y ya siguen con el práctico, ¿ok? Ok. Ok, Muy bien. Gracias. Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias a usted.